todos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que noche y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy claramente el programa va a estar dedicado a la lastimosa y penosa actividad de los senadores de la República Argentina. Esperemos que los diputados tengan otro tipo de accionar, que tiene que ver con el tratamiento, este debate ficticio de la reforma laboral. Horacio Odri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias, gracias por estar con nosotros. Álvaro Ruiz, ¿cómo andás? Muy bien. Sí. Bueno, las dos patas, ¿no? Mirada sindical, mirada de la defensa de los trabajadores, mirada de los abogados laboralistas. Una reforma, a mi parecer, lo pongo ya directamente sobre la mesa, vergonzosa, que no moderniza, retrocede, que quita completamente derechos, que se olvida de los trabajadores, que hace no una generación de trabajo, todo lo contrario, sino una amplitud del trabajo no registrado o del trabajo ilegal, si querés, entre comillas. Y como si esto fuera poco, además, una reforma que no va a crear puestos de trabajo, los va a minimizar y genera trabajadores esclavos, no trabajadores modernos. No sé, este es mi parecer, estoy completamente enojada, ofuscada, muy pero muy triste con la Argentina que estoy viviendo. Me imagino que a vos te pasa lo mismo. Me río para no llorar, porque realmente es penoso lo que estamos pasando. Sí, la verdad que sí, Gaby. Estamos bastante enojados con esta ley. Después de haber incluso escuchado los argumentos en ese debate de muchos senadores que la verdad parecía mentira que tengan semejante desprecio por el trabajador y en muchos casos hablaban como si los trabajadores fueran delincuentes prácticamente. La verdad que daba mucha bronca. Pero bueno, como vos decís, la verdad que no vemos, ya de entrada lo veíamos, no había un solo artículo que se pueda decir de que era en beneficio de algunas de las cosas que hoy padecen los trabajadores, ¿no? Todo por el contrario. Lamentablemente no lo consiguieron los votos de una manera obviamente que estuvo pergeñado. De hecho, por eso entendemos que pusieron el impuesto a las ganancias sabiendo que podían negociar con los gobernadores para poder conseguir los votos, y esa era la estrategia que tuvieron para poder imponer, como en algún momento fue la ley, en algún momento tuvieron la Banelco para intentar ponerla, y esta vez lo hicieron a través de amenazar a los gobernadores con sacarle parte de un impuesto que es coparticipable, que así todo no entendemos por qué muchos gobernadores dejan extorsionarse y son cómplices de esta entrega de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque en definitiva lo van a tener que padecer en algún momento en su propia provincia, como le está pasando ahora a la provincia de Santa Fe. Bueno, pero Santa Fe, por ejemplo, Puyaro mandó a Losada. Sí, votó. Que además a todo esto un discurso, el sí pero no, se olvidó de dónde venía, se olvidó que ella es periodista. Sí. Se olvidó que estaba trabajando durante muchísimos años en los medios de comunicación, por ende el estatuto del periodista es algo que ella no puede avalar que atropellen así a los que habían sido sus propios colegas. Te olvidaste los orígenes directamente. Sí, también hay muchos legisladores que se sentaron en esa banca diciendo obviamente que son peronistas. Después, para ser peronista hay que demostrarlo. Pero, bueno, yo le pongo nombre y apellido a ese legislador que vos estás diciendo porque de hecho Flavia Rollón es una de las que debería tener un poquito de vergüenza. De hecho, cuando llegue a su casa yo creo que debe mirarse al espejo y decir, che, la verdad que no puedo haber dicho esto, no puedo haber dicho, yo sostengo esta ley que no va a generar empleo, pero agradezco se haya dado el debate. ¿Qué debate? ¿Dónde está el debate? ¿Qué estás apoyando?
Pero sí, de hecho, destaco a uno de los legisladores, que si no me recuerdo mal era de la provincia de Chubut, en donde dijo, yo no puedo apoyar esto porque tengo las dos caras, soy empresario y soy legislador. Me elige el pueblo, pero ¿cómo yo llego a mi fábrica después y le digo a mis empleados que voté esto? Porque en realidad todo lo que tiene la ley, eso me favorece a mí, que soy empresario, pero nada favorece a mis empleados. Pero pareciera que todo este debate, de todas maneras, no alcanza, o sea que todo lo que estamos diciendo no alcanza, porque venimos hablando de la reforma laboral prácticamente desde el año pasado, que había algún tipo de borrador y qué sé yo, que ya sabías lo del banco de horas, sabías de lo de la indemnización, sabías... Ahora, no hace mella nada, no hace mella nada. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿No? Me gustaría repasar con vos, Álvaro. El SATSAI hizo unos spots justamente tratando de educar e informar sobre la reforma laboral. Algunos de los puntos, sobre todo más sensibles, si queremos, faltaron claramente. Pero bueno, vamos a ver el banco de horas, este famoso banco de horas, donde el gobierno te dice a vos, trabajador, que vas a ser independiente, que vos vas a poder ir a hablar con tu empleador y le vas a decir, bueno, mira, yo trabajo hoy, lunes, voy a trabajar 14 horas y esas 2 me las tomo mañana. El empleador te va a decir, ¿cuándo te vas a tomar las horas? Y si es que te las podés tomar. Mira. Disculpa, sé que te estás yendo, pero tenemos que hacer cierre hoy. ¿Tiene que ser hoy? ¿Me están esperando para el almuerzo? Sí, tiene que ser hoy. Me lo acaban de bajar. Después compensás las horas otro día a la semana. ¿Dale? Me imagino, sí, claro. Hola, ¿sí? ¿Estás llegando? No, no me digas. ¿Otra vez? No, y esto va a más tardar 20 minutos, está empezando. ¿Y te lo pagan al menos? No, está bien, tranqui. Sí, ya, listo, avísame después. No, tranqui, chao. A mí no va a llegar, ¿sabes? No va a llegar, ¿sabes? Esto por el trabajo. La palabra que se me ocurre es destrucción, porque destruyen tu sistema laboral, destruyen tu sistema de familia, destruyen, por ejemplo, las ilusiones de tus hijos. No sé cómo le podemos permitir a esto. Realmente yo me lo pregunto, no sé cómo lo podemos permitir. Mira, hay una cosa que es básica, que las leyes del trabajo no generan ni destruyen el empleo. Las leyes del trabajo lo que hacen es dar dignidad a las personas que trabajan. Muchas veces estas personas no están registradas, por ejemplo, pero no es que carezcan de derechos, lo que tienen es una mayor dificultad para ejercer esos derechos. Pero nada que tenga que ver con las leyes del trabajo puede incentivar a contratar o a no contratar, pero sí puede, cuando están pensadas como estas, incentivar al despido, a la destrucción de empleo, voluntariamente por los empleadores, porque esta es una ley, o un conjunto de leyes en realidad, porque, como es costumbre en este gobierno, incorpora, tras un proyecto de ley, una cantidad de otras leyes, incluso la que tiene que ver con la financiación del cine, que pareciera no tiene nada que ver con esto. O, por ejemplo, decir que regulo en una ley laboral a quienes considero que no son trabajadores, como los que vienen vinculados a plataformas o aplicaciones. Es una locura. Pero hay una cantidad de experiencias, podríamos remontarnos a la época de la dictadura cívico-militar, donde hubo también una caída del empleo formal de más del 30%. Podríamos ir al tiempo del menemismo, que es el huevo de la serpiente para el peronismo. Para destruir al peronismo necesitas un peronista.
lamentablemente en este tiempo, muchos, se digan o no se digan, se reconozcan o no se reconozcan, son pequeños, ¿sí? Pequeños alfiles de aquello que Menem sí hizo, que fue destruir al peronismo e incorporar el neoliberalismo como doctrina económica totalmente antagónica con lo que fue, lo que es la doctrina peronista, que es básicamente antiliberal y también era claramente antimarxista o anticomunista, como sistemas imperialistas de aquella época. Ahora, este banco de horas, Álvaro, puesto así como está, puesto como lo contamos, puesto como quedó en la ley, ¿qué habilita al empleado? A todo. Habilita a todo porque el banco de horas tiene un banquero, el banquero es el empleador. Entonces, cuando se dice, a mí me parecía, bueno, el cinismo de Patricia Bullrich está a prueba de balas, ¿no? Debe usar un chaleco de lo que se llevó del Ministerio de Seguridad. Pasó por todos lados, de ser montonera, de ser... la recuerdo en el primer 17 de octubre, después del golpe, año 82, cancha de Atlanta, y era la referente de la juventud peronista, de la intransigencia y movilización peronista, donde estaba Leonidas Sadi. Recuerdo todavía su discurso en esa cancha. Pero bueno, sus intereses van mucho más allá de eso y están ligados a determinados sectores de Estados Unidos, de la embajada, del Mossad, ¿sí? Con quien negocia a través de su pareja, su marido y otros personajes. Pero decía ella, esto es para los jóvenes, van a poder decir, bueno, yo el viernes no quiero trabajar, entonces trabajo más horas de lunes a jueves. ¿Vos te imaginás algún joven en cualquier actividad económica que vaya y le diga al empleador, le golpea la puerta y dice, mañana no vengo, porque estas son horas que tengo en el banco? Entonces, muy posiblemente la respuesta sea, como alguno recordó, creo que en algún discurso, esto de ¿venís mañana o estás despedido pasado mañana? Claro. ¿No? Venís el domingo o el lunes estás despedido. Esas tres palabras que recordaban en campaña Juntos por el Cambio, que dicen que hizo de grande Estados Unidos, usted está despedido, ¿no? Que recuerda a Trump también muchas veces. Sí, claro. Es decir, el banco de horas es una gran mentira. No hay posibilidad de control por parte del trabajador o la trabajadora, porque las jornadas se hacen mensuales, semestrales o anuales. Sí, tenés que ir con la libretita, en vez del almacenero, la libretita del trabajo. Pero aunque la diríamos. tengas, y aunque seas muy prolijo y tengas un Excel y lo sepas manejar, lo que no ocurre en general para ninguno de nosotros, lo cierto es que cuando vos quieras sentarte a negociar algo de eso, la presión es, cada vez estoy más precario en mis condiciones de trabajo, cada vez tengo menos normas laborales que me defienden. Es la calle donde falta empleo o aceptar lo que el empleador me diga. Esto es así, y donde funciona de esa manera. Entonces, ahí hay una mentira, y vos decías hoy, y el video creo que lo muestra muy bien, ese spot, es decir, te desorganiza la vida personal, la vida familiar, la vida social. Es decir, si yo no puedo saber cuántos días voy a trabajar en una semana, qué días voy a trabajar y en qué franjas horarias, y lo demás es voluntario a veces más forzado, ¿cómo puedo programar lo que yo voy a hacer? Si voy a ir al gimnasio, si voy a jugar al fútbol. No, es que no podés. Si me voy a juntar con amigos. Es que eso es un montón, no podés. Lo hablábamos con Horacio antes de entrar al aire. Ahora vamos a ir con el otro spot que tiene que ver también con la organización familiar, en este caso con las vacaciones, nada más ni nada menos, con un descanso. Pero decíamos, no podés jugar al fútbol, no podés hacer deporte, porque si te lesionás, por ejemplo. Claro. El empleador. Además, la mitad del básico. Claro. No, ni nos siquiera la equivoquemos. vida, claro. Y hay una cosa, Cordero. Está bueno ese detalle también. Cordero con piel de lobo es una marca de vino, no quiero hacer publicidad, pero Cordero, que es un personaje siniestro puesto por Paolo Roca en la Secretaría de Trabajo, hay que recordarlo cuando se discutía la ley Bases, que decía, ¿para qué quieren más tiempo
Sí. para reducir la jornada. ¿Qué quiere, estar en la calle? ¿Qué va a hacer? ¿Está en la calle? ¿Qué van a hacer? Claro. Sí. Bueno, se ve que nunca trabajó. Él fue abogado de una gran corporación. Muchos de los que estaban ahí tampoco saben lo que verdaderamente significa laburar, o sea, levantarse a las 5 de la mañana, poner la Argentina de pie, que saben absolutamente el 80% de la Argentina, si querés, para poner un número grandilocuente, y que en general además son esas pymes que también este gobierno destruye. Pero hablábamos de la organización familiar. Miren lo que va a pasar con las vacaciones. No, lo castigué, olvídate. No, nada de crucero este verano. No, aparte que compré los dos jet ski de ahí, los probamos ahí en el mes que estamos en la playa y vemos qué hacemos. Bueno, te dejo que estoy con gente. Dale, un abrazo. Sí, decime, ¿qué te puedo ayudar? Te molesto porque me gustaría hablar de mis vacaciones. ¿Y vos qué fecha querés? ¿Que es enero? Enero, sí. Y estamos un poquito complicados en enero, porque acá me entra un cliente grande, ¿viste? Ahí está difícil. Por eso, me quiero organizar para coincidir con mi marido por el tema de los chicos. A ver, déjame ver. Ay, Dios. Hola. Sí, te llamo para ver el tema de las vacaciones de Andrea Álvarez. Sí, espero. Sí. Ok. Está bien, gracias. Bueno, amigo, como te dije, viene complicado este año. Mira, yo te puedo dar una semanita ahora y otra en abril. Es lo que te pude conseguir. Bueno, si no, andate con media familia, ¿no? Un poco y un poco. Es lo que hay. Y distribuís, fragmentás la vacación, fragmentás la familia. Claro. Y además, esto es un elemento adicional que muestra la desorganización personal. Y lo único que te quería agregar de lo que decía al principio respecto de que no se crea empleo, es que nosotros tenemos ya 1 año y medio de una ley, bases, que decía venir a modernizar las relaciones de trabajo, flexibilizarlas, crear los trabajadores independientes con colaboradores independientes, es decir, toda una cantidad de normas que iban a crear empleo. No se creó un solo empleo, cayó el empleo formal, cerraron más de 20.000 empresas en los 2 años de gobierno de Milei. Es decir, que lo empírico no acompaña el discurso de la libertad avanza y de los aliados y de los conversos. Está bueno. Bueno, nos queda un punto también que es importante, que tiene que ver con lo de la enfermedad, ¿no? O sea, si vos te enfermás, esto que decíamos recién, es más, lo dijo Sturzenegger muy clarito y muy suelto de piernas y de ropa, es que si te lesionás, el empleador no es el responsable, ¿viste? ¿Y ahí cómo queda entonces el pago, Horacio? No, ahí ¿Cómo si afecta? fuera, sería el 75%, si es una enfermedad que en teoría el empresario pueda entender de que no fue provocada o que no fue no contemplada por el trabajador, de que podía enfermarse o lesionarse, o sea que cuando un trabajador vaya con sus compañeros a jugar un partido a la pelota y tenga la desgracia de lesionarse, sabe que al mes siguiente todos los días de enfermedad los va a cobrar al 50%, según propone esta media sanción, ¿no? Un disparate que no tiene bollete. Por eso también es importante que hagamos plena difusión de todas estas cosas, porque creo que a medida que uno va profundizando en cada uno de los artículos van apareciendo cosas como esta. Y creo que, obviamente, por la protección mediática que tiene este tipo de normas por muchos medios importantes nacionales, es que no se conocen
en profundidad cuáles son las consecuencias que toda la clase trabajadora va a sufrir si pasan todos estos artículos. Entre otros que no se están hablando, que no son menos graves que todo esto, porque después atacan a la negociación colectiva, al derecho de huelga. O sea, hay diversas medidas que son, diría, peores aún, porque, como bien decíamos, o decía Álvaro, que empíricamente no pueden demostrar un número a favor. Creemos que todas estas medidas que proponen es justamente por un modelo económico que lo único que genera es exclusión y falta de trabajo, y la única manera de que pase es con palo y sin derecho a huelga. Por eso ponen este tipo de normas para que cuando empiece verdaderamente a generar los efectos que todas estas medidas tienen, los trabajadores tampoco tengamos la posibilidad de poder defendernos y de hacer las huelgas, porque en uno de los artículos verdaderamente inconstitucional, un disparate, prácticamente no vamos a poder ni siquiera defendernos con un derecho constitucional, que creo que se judicializará, porque si no sería por vía de que esta ley no salga del Congreso. En el caso de que pueda llegar a salir una medida de esa, seguramente se judicializará. También otra mentira de este gobierno que dice de que esta ley viene a traer claridad y a frenar la litigiosidad, cuando nosotros entendemos que va a ser todo lo contrario. No sé, tal vez Álvaro opine mucho mejor que yo en este tema. Pero... Sobre lo primero que refería de las enfermedades o accidentes inculpables, quiero hacer simplemente un señalamiento. Si yo mañana salgo de mi casa, sábado, domingo, digamos un día feriado, me tropiezo, voy a la panadería y me esguinzo, seguramente el empleador va a decir que fui a jugar a la pelota. Es decir, no es solamente que por jugar a la pelota, digamos que deporte o una actividad tan cara a los argentinos, sino porque vas a tener que demostrar eso, y mientras tanto no vas a cobrar. Y vas a cobrar del básico, y además se eliminó, o se pretende eliminar del actual artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo, que ese trabajador va a seguir percibiendo todos los aumentos convencionales o que el empleador dé voluntariamente durante el tiempo de la enfermedad, y que nunca va a poder ganar menos de lo que hubiera ganado si no hubiera existido la enfermedad que le impedía trabajar o el accidente que le impedía trabajar. Todo eso se borra en el nuevo artículo, que está regulado en el artículo 44 del proyecto, que antes no estaba. Es decir, se agregó entre el 11 de diciembre y el momento de la discusión. Ahora, lo que señalaba recién Horacio tiene una importancia mayúscula, porque la ultraactividad de los convenios que se va a desaparecer. De hecho, de los convenios que estaban, porque se hablan de convenios antiguos porque tienen la barra 75, es un tema folclórico. Del 75 ahora se renovaron 20 veces los convenios, se generaron acuerdos colectivos articulados con esos convenios. ¿Por qué eso no se conoce? El Satsai es un caso típico de esto. ESMATA tiene convenios, más de 90 convenios de empresa. ¿Pero por qué eso no se conoce? Yo vuelvo a la pregunta. Yo lo que diría es, ¿por qué la CGT no hace énfasis en hacer conocer estas cosas? Creo que la conducción actual está faltando a su deber básico en la defensa de los trabajadores y en defensa propia del movimiento obrero organizado. Creo que esto hay que recordarlo, porque ha brillado por su ausencia. Si negoció algo que cambió de aquel anteproyecto que conocimos el 4 de diciembre a lo que después se termina conociendo en este debate, la verdad que le pagaron, salieron muy baratos. Y quiero agregarte esto. Hay una clara dirección a romper al peronismo definitivamente, porque el peronismo se identifica con la clase trabajadora y con sus organizaciones.
acá hay deslaboralización, desindicalización, ataque a los abogados laboralistas, que no son los abogados de empresas, son los abogados que defienden trabajadores y sindicatos. ¿Por qué? Porque los hacen corresponsables de las costas, o algunas de las modificaciones, si se pierde un juicio y se entiende que hubo un reclamo exagerado. Bueno, porque una de las problemáticas que tiene este gobierno, inclusive el presidente vanagloriándose que con un juicio laboral vivió durante 3 años y que de esa manera le permitió crecer y demás profesionalmente, es esta cuestión de esta mentira garrafal, porque es enorme, no es un porcentaje alto de los trabajadores que generan un juicio contra la empresa, es mentira. Te lo dice cualquier abogado laboralista, es mentira. Mentira, permanentemente desconoce datos que te arroja todos los meses el INDEC y pareciera que no existieran. O sea, permanentemente están dando noticias que son mentiras. Y te digo una cosa, la frutilla del postre es la destrucción de la justicia de trabajo. Empiezan por la Justicia Nacional del Trabajo, que ha sido siempre un faro para la justicia en general, aún en etapas, digamos, más oscuras de la Argentina. Aún en dictadura. Había, digamos, era el último bastión donde se podía llegar a defender derechos, se anula. Y se manda todo lo que es federal, que no puede pasar a la ciudad, que tiene que ver con lo sindical, a la justicia contencioso administrativa federal, en la ciudad o en las provincias. Con lo cual, primero que no son especialistas en derecho del trabajo y menos en derecho colectivo, que es la razón de ser de una especialización y es la razón de ser de una cantidad de normas, de tratados internacionales, convenios que firmó la Argentina, que están vigentes y que exigen tener una justicia especializada. Por lo tanto, esto que decía Horacio, de que quieren dar seguridad jurídica, quieren parar con la industria del juicio, quieren terminar con la litigiosidad, esto, digamos, es un semillero de pleitos, pero porque lo saben, tienen que destruir la justicia del trabajo y tener a mansos corderos, además del que tienen el secretario de Trabajo, en los sillones de la magistratura. Bueno, tenemos otro spot rapidito porque tiene que ver con esto que decía Álvaro, sobre todo el trabajador que sabe que cuando encuentra un trabajo en relación de dependencia, en primer lugar es digno, pero además también encuentra como la estabilidad. Sabe que todos los meses lleva determinado dinero a su casa. ¿Qué pasa si pasado mañana, cuando llegas al trabajo, te dicen, ¿sabes qué? No vengas más. Mira. Pobre Carlos, che. Además, 30 años de empresa me hace así que no lo conocían. Pero ¿quién no lo va a conocer, viejo? Si siempre fue un quilombero. Además, todos sabemos que anda con los sindicatos. ¿Y eso qué tiene que ver? El tipo no hacía nada malo. Encima ahora con la indemnización en cuotas, un desastre. Tendríamos que haber hecho una asamblea o un paro. No, está loco, no vamos a traer carne. Ustedes no entendieron nada, loco. Acá, en el laburo, se viene a laburar. Me echaron. ¿Cómo? ¿Qué? Me dijeron que acá no hay más trabajo para mí. ¿Pero que para esto nos llamaron? No pueden hacerte esto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, los despidos injustificados seguramente vos que estás en tu casa muchas veces te pasó, ¿no? Frente a esto, lo relacionado a lo que vos decías, ¿no? Y esto es parte de lo primero de lo que viene sucediendo en estos últimos 2 años.
porque se perdieron 300.000 puestos o casi 300.000 puestos de trabajo registrados, o sea que muchas de estas cosas que se ven ahí ya vienen sucediendo. En algún momento, justamente como decíamos antes, bueno, se toman medidas gremiales, asamblea, obviamente la huelga. Defensa, sí, bueno, por eso también hay un artículo que ataca esa posibilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, estaríamos limitados a que tengamos que garantizar un 50% de la operación en nuestra actividad para poder acceder a una huelga por distintas razones gremiales. Por lo tanto, bueno, esta es una de las medidas que propone esta nueva ley de modernización, entre comillas, y que nosotros obviamente vamos a todavía... no nos damos por vencidos. Tiene una media sanción. Falta todavía diputados, nosotros tenemos que seguir generando conciencia, haciendo asamblea con los trabajadores, explicándole todos los efectos que tiene esto, y por supuesto, obviamente, pertenecemos a una organización, vamos a estar a las órdenes de lo que se decida, sea paro nacional, movilización. Nosotros creemos que tenemos que actuar para intentar de que esta ley no salga, que es el primer objetivo que deberíamos tener, ¿no? Me quedo con esa esperanza, Horacio, ojalá. Gracias, Álvaro, un placer. Igualmente. Gracias, vos también. Seguramente vamos a seguir este tema la semana que viene, porque da para largo. Vamos a tener comisión la semana que viene. Yo espero que reine el sentido común, el menos común de los sentidos, está clarísimo, pero que reine el sentido común y nos pongamos a trabajar en algo que sea de modernización, genial, pero no una quita de derechos. Los derechos no se quitan, no se achican, se agrandan en todo caso. Se suman, pero no se achican, no se pierden. Es una conquista que nos llevó años, y le llevó años a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ni siquiera a nosotros. Es algo que tenemos que empezar a debatir, pero debatir en serio. ¿Qué país querés? ¿Qué país querés para tus pibes? ¿Qué querés hacer? Nos encontramos la semana que viene. Nos vamos con el fútbol del Club Atlético Televisión. Gracias por estar del otro lado. Y te esperamos también para seguir educando. Chau. Acción del fútbol femenino de la tele. El Social Atlético Televisión visitó a Boca. Tras la jornada 1, tras ganarle a Racing, ahora visitaba a Boca. Al siempre complicado conjunto de la Ribera. Como vemos en imágenes, varias situaciones por lado. Claro, plena pretemporada, ponerse a punto para lo que será el debut en la primera división. Los dos entrenadores probaron, pero no se sacaron ventajas y por eso empataron 0-0 Boca y el Social Atlético Televisión. Los que estamos atrás.